En el contexto de las investigaciones arqueológicas de Argentina, la provincia de San Luis se destaca por dos acontecimientos muy importantes. El primero de ellos ocurrió entre los años 1866 y 67, cuando el prehistoriador italiano Peregrino Strobel realiza en la casa del entonces gobernador Justo Daract la descripción de un conjunto de materiales arqueológicos. Esa descripción es enviada a un colega y amigo de él, Gabriel de Mortillet, en Italia, y es publicada en el año 1867. Lo que nosotros creemos que es la primera descripción o investigación arqueológica de la historia argentina, cumpliendo entonces ahora 150 años. La segunda de ellas corresponde a las investigaciones realizadas por Alberto Rez González aquí en la Gruta de Intiguasi. El resultado de su trabajo son los primeros fechados radiocarbónicos de la historia de Sudamérica, lo cual aporta un elemento para resolver una pregunta que los arqueólogos tenemos muy habitualmente, que es ¿cuándo? ¿Cuándo sucede el evento que nosotros estamos observando? El destaque que tiene esta provincia, con 2 veces en el máximo nivel de la arqueología nacional, al menos en cuanto a la relevancia de quienes hacían las investigaciones, nos trae a preguntarnos cuál es la razón, por qué esta provincia se destaca de esa forma en esos momentos. Por eso nosotros queremos ver cuál es el desarrollo local de esta arqueología tan importante. Y creemos que la mejor forma de abordarlo es analizando lo que es el registro arqueológico más importante, más estudiado y también el legado más importante de los pueblos originarios de esta provincia, su arte rupestre. Las primeras ocupaciones en la provincia de San Luis, los primeros pobladores, es una pregunta que aún intentamos resolver. Las evidencias iniciales corresponden a un conjunto de puntas cola de pescado, tecnología FEL, que fue estudiada por la doctora Gisela Asario en la zona de la Estanzuela, de Estancia en la Suiza. Con posterioridad a ese momento, que es un momento de ocupación de hace unos 12.000 años, tenemos una ausencia de evidencias, un vacío arqueológico de unos 2.000 o 3.000 años. La ocupación vuelve a hacerse notoria hace unos 8.000 años, donde comienza la secuencia de Intiguasi. Durante toda esta secuencia, en el Holoceno medio y parte del Holoceno final, se registra un aumento constante de ocupación de la provincia de San Luis. No solo en este espacio, sino en el sur, en la zona de Alto Pelado, La Baice, y también en el oeste, comienzan a encontrarse evidencias de una reocupación de los espacios permanentes. Las razones para este vacío de ocupación, probable pero no seguro, y para el aumento constante de la demografía del Holoceno medio no la tenemos bien clara, pero creemos que las condiciones climáticas pueden haber influido en esa fluctuación del poblamiento de San Luis.
Si algo caracteriza a la arqueología es trabajar de manera interdisciplinaria, y nosotros trabajamos muchos con geólogos, con ecólogos, con paleontólogos, que nos aportan lo que nosotros les llamamos las reconstrucciones paleoambientales de los paisajes, de los ambientes en el pasado, ¿no? Y eso es fundamental para entender procesos de largo plazo, para entender procesos en una escala amplia, para sobre todo tener en detalle cuáles eran las condiciones específicas de los ambientes, por ejemplo, hace 5.000 años atrás o 7.000 años atrás, y eso relacionarlo con posibles ocupaciones del espacio o falta de esa ocupación en el espacio. Las evidencias que existen de los primeros pobladores en la región tienen muchísimo que ver con una datación que se llama, que es una edad radiocarbónica establecida para la gruta de Intihuasi, que es más o menos 8.000 años, ¿no? Fue la primera datación radioisotópica que se hizo para la Argentina, que la hizo Alberto Rey González en Estados Unidos, y ese momento casualmente, esos 8.000 años de antigüedad, es una etapa en las condiciones paleoclimáticas que se llama un óptimo cálido que existió, o ipsitermal. Fueron condiciones óptimas ideales, con muy buenas temperaturas, disponibilidad de agua, humedad, ríos y demás, como para que el hombre pudiera ocupar ese espacio. Entonces, y nosotros, por otro lado, en nuestras investigaciones que realizamos desde la universidad, también hemos encontrado esta megafauna extinta, ¿no?, que se conocen, que son los cliptodontes, los megaterios, aquellos mamíferos, aquellos elefantes que existieron en esa época, y también nos dan la misma edad. Entonces, puede haber muchísimas posibilidades de que hayan coexistido esos primeros hombres con los últimos megamamíferos que se llaman de la fauna extinta, entre comillas, lujanense, que se reconoce. Entonces sí, al menos para la Sierra de San Luis y el Valle del Conlar en particular, hay evidencia de que pudieron haber existido. Lo que estoy buscando con todas las relaciones es un tema de cómo se estructura el espacio a partir de una formación sociocultural específica. Y digamos que con el pasar del tiempo, diferentes sociedades que pasaron por acá, no todas se relacionaron igual con este espacio. Entonces podríamos decir, es el mismo espacio, pero apropiado totalmente diferente, pensado diferente, digamos, dibujado diferente. Entonces esas relaciones, el donde la gente pinta, qué pinta, cerca de qué están pintando, por ejemplo, qué usaron para pintar incluso, nos van a mostrar algunas de esas relaciones para poder decir que esas formas de relacionarse con el espacio, con el ambiente, son diferentes. No hay una única forma de relacionarse con el espacio y la arqueología da bastante muestra de ello. El arte rupestre es una manifestación cultural de los grupos humanos en el pasado, muy específica, muy concreta, que tiene la importancia de brindarnos un panorama o una información vinculada a ciertos aspectos relacionados con la cosmovisión de los grupos humanos en el pasado. En términos amplios podríamos llamarle cosmovisión, pero la cosmovisión tiene que ver con las prácticas del hacer en el paisaje de un grupo específico en determinado tiempo. Por eso es importante el estudio del arte rupestre, porque permite ingresar en un mundo que otra evidencia material no nos permite o no nos da ese tipo de información. Y todo esto tiene que ver, en muchos casos,
con aspectos vinculados, por ejemplo, a los símbolos, con aspectos vinculados a prácticas religiosas o con aspectos vinculados que uno puede ver a través del arte rupestre con sacralizaciones de determinados sectores del espacio y no de otras. Y también, por ejemplo, el arte rupestre brinda información relacionada o articulada con explotaciones consuetudinarias del paisaje, podríamos decir, es decir, con explotaciones cotidianas que se daban en una relación común entre los grupos humanos y el paisaje. Están en los valles principales, no están en los lugares más poblados donde existe aún hoy abundancia de distintos tipos de recursos, están más bien en las zonas de margen de la colonización, ¿verdad? En paisajes que de alguna forma para el periodo prehispánico hemos definido como de frontera, ¿verdad? Y en esas fronteras donde eventualmente grupos de distintos orígenes se veían forzados a interactuar en diferentes términos, es donde se ha plasmado en las regiones de las que hablamos con preferencia el arte rupestre, quizás como canales comunicativos aplicados especialmente, ¿no?, a conectar a esta gente de orígenes diversos, que posiblemente hablaban distintas lenguas o distintos dialectos. A mediados del siglo XIX, Argentina se encontraba en un proceso de repensarse como país. En ese proceso, la Universidad de Buenos Aires incorporó prestigiosos investigadores extranjeros. Esa incorporación trajo a Peregrino Strobel, un prehistoriador muy conocido italiano, a la Universidad de Buenos Aires. El 7 de julio de 1865 dicta lo que sería la primera clase de geología de la historia argentina. Luego de dictar clases durante ese semestre en lo que hoy es la Universidad de Buenos Aires, le es financiada el primer viaje arqueológico, el primer viaje de investigación de la historia argentina. Realiza observaciones geológicas y paleontológicas en Mendoza y en Chile. Al regreso de esa investigación, se aloja en la casa de Justo Arad, donde observa materiales arqueológicos que pertenecían al gobernador. Esos materiales son descritos y puestos en una carta enviada a un amigo un amigo y colega que vivía en Parma, en Italia. Esa carta es publicada en una prestigiosa revista francesa y es lo que hoy entendemos la primera descripción o investigación arqueológica de la historia argentina, que ocurrió entre finales de 1866 y principios de 1867. Florentino Meguino expuso en el Congreso Internacional de Americanistas de Bruselas a fines del siglo XIX lo que eran en ese momento los grabados o las pinturas de Intiguasi, las cuales ahora están perdidas y no tenemos mayores datos sobre ellas. Germán Lachmann, un conocido investigador, afincado durante muchos años en San Luis, un naturalista, también realiza menciones para ese periodo en las sierras de San Luis. Ya en el siglo XX, las menciones de Juan Gess, un conocido historiador local, y un conjunto de científicos que venían del Museo Etnográfico de Buenos Aires, como Viñati, Greslevin, Aparicio y Outes, realizan una profunda investigación del arte rupestre de San Luis, entre otras cuestiones. A mediados del siglo XX, Dora Ochoa Ramón, una maestra rural que vivía en Concarán, realizó un relevamiento muy profundo del arte del departamento San Martín. Su trabajo excedió los límites de la provincia y logró interactuar con investigadores de Argentina y América, incluso presentándose a congresos internacionales. Ella, como Julio Domínguez, Aldo Asburger y otras personas más de San Luis, colaboraron tanto con el profesor Gambier como con Mario Consen, quienes fueron los últimos arqueólogos durante ese siglo en realizar investigaciones. Una mujer que fue absolutamente autodidacta. Ella era maestra normal nacional y profesora de música. Trabajó en escuelas rurales y en la escuela de Santa Rosa.
Fue una andariega incansable, es decir, a partir de su jubilación, que fue temprana en aquellos años, más de alrededor de 40 y algo de años se debe haber jubilado, empezó de lleno a dedicarse a su pasión, que era desde investigar sobre los pájaros, que es la primera que pone de relieve las aves de San Luis. Después sigue con el folclore de San Luis, con su libro El folclore del Valle de Concarán, al mismo tiempo que estaba investigando sobre las pinturas rupestres, al mismo tiempo investigaba sobre la riqueza arqueológica que había en todo el valle, el departamento San Martín, Chacabuco y Junín. Se abocó a esos 3 departamentos. Tenía una relación epistolar profusa con gente de Buenos Aires, con importantes investigadores de Buenos Aires, a través de los cuales aprendía y se comunicaba. Cada uno de ellos, bueno, estaban todos fascinados, sacando fotos, y por ahí se empezaban a dispersar por la zona, y alguno pegaba un grito de que había encontrado otra pintura y estaba atrás de un matorral, por ejemplo, que estaba en un pequeño alero. Entonces cortaban el matorral y aparecían todos corriendo con las cámaras y chochos lo que habían encontrado en otra pintura, ¿no? Que capaz que no había sido relevada. Por ahí alguna encontraba una punta de flecha. De modo que fue una mujer realmente excepcional en cuanto a la diversidad de temas que abordó, estudiando en la soledad de un pueblo pequeño. Es decir, no dejaban nunca de investigar, de aprender, de estudiar, como estudiar el embalsamamiento de aves por correspondencia. Yo estaba vinculado con estas manifestaciones del arte por mi trabajo en la Dirección de Cultura de la provincia de San Luis, que allí en determinados años se realizó unas jornadas de arte rupestre. Y ahí, en esa jornada, tuve la posibilidad de contactarme básicamente con Dora Ochoa de Marramón. Como ya nosotros teníamos contactos acá en Luján, y sabíamos que había un sitio con pinturas en Luján, la invitamos a ella que viniera a Luján y fuimos con Dora Ochoa Marramón y un vecino que nos guió hasta la gruta de la Piedra Blanca, que se llama. Uno de los lugares más interesantes que tiene la provincia en arte rupestre. Con Mario Consen, que estaba en San Luis por esa jornada, lo mandan o le piden que venga a Luján para ir a ver ese yacimiento de pintura. Mario Consen es un reconocido investigador uruguayo, especialista en arte rupestre, que seguramente llegó a San Luis durante el año 1982 para el Congreso Argentino de Arqueología, que tuvo lugar en la ciudad. Probablemente allí conoció a personas como Dora Ochoa, o Julio Domínguez o a Aldo Ausburger, quienes le contaron del arte rupestre en la provincia. Con posterioridad, él, apoyado por el gobierno de la provincia, realizó un relevamiento de arte en diferentes sectores de la provincia. Al finalizar el mismo, este fue publicado por el Fondo Editorial Puntano y es el libro del cual hoy nosotros nos valemos para revisitar algunos de los espacios con arte rupestre en la provincia. Cuando vino Mario coordinamos un poquito acá la experiencia que nosotros ya teníamos de aquello, y bueno, él decidió, bueno, vamos en primer lugar a tal lugar, a tal otro, y ya nos esperaba el vaquiano con sus animales y salíamos montados a la montaña a hacer ya
estrictamente lo que es el trabajo científico, el relevamiento. Lo que pudo ser un proyecto que iba a terminar en 4 a 6 meses, porque si no había grabado, si había 6 sitios pintados, más de 4 o 6 meses en campo no lo justificaba, terminó volcándose en 8 años. Porque era venir y decir 40 más, 30 más, y la gente empezó a reaccionar y además nos encontramos con retos muy grandes. Una cosa es analizar 6 sitios, otra cosa es analizar 120 sitios cuando pasaban cerca de 8.000 diseños. En principio un registro fotográfico y después ya eran calcos, ¿no?, que se hacían sobre un material transparente que se fijaba sobre las pinturas y se calcaba con marcadores de colores. De acuerdo al color que tuviera la pintura del aborigen, se sacaban ese registro de calco y después se trabajaba en laboratorio, ¿no?, que eso se hacía ya en San Luis. Durante el periodo de investigación del arte rupestre se han detectado aproximadamente unos 250 yacimientos entre grabados y pinturas. Aldós Burger había participado de aquellas jornadas de arte rupestre y se hizo práctico, digamos, en todos los sistemas. Él era de ascendencia alemana, entonces todo lo que era el manejo de máquinas y las técnicas, él las asimilaba muy bien. Era un soporte adecuado para poder ir haciendo todas las tareas que Consen quería que se hicieran. Y con Aldós Burger hicimos, creo que 7 campañas de investigación, relevamiento y registro del arte rupestre de la provincia de San Luis. En el 79, por todo su estudio, por todo el trabajo que llevaba adelante y por lo importante que resultaba que en San Luis se continuara con este trabajo, lo nombran investigador adscripto de la Universidad de San Juan. No era su formación, o sea, él tenía formación militar y su mundo hasta que descubrió la arqueología eran los aviones. Entonces, también resulta quizás medio extraño, pero sí tiene trabajos publicados y el libro con Mario, que en realidad el libro, el autor es Mario y él es colaborador, es como que toman el trabajo de Dora Ochoa de Masramón como punto de partida y basándose quizás en algunos sitios que ella había relevado, complementaron con quizás algunas técnicas que eran más nuevas, como pueden ser las de fotos u otras cosas. Fue como un complemento, digamos. A partir del siglo XXI se retomaron las investigaciones arqueológicas, usando los datos entregados tanto por Consen como por Dora Ochoa. Se utilizaron nuevas técnicas para relevar el arte ya conocido y se abordó una cantidad de nuevos sitios hasta entonces no investigados, que son el legado de los pueblos originarios de la provincia.
encontramos en las chacras, en el partido de General San Martín. Estamos en el principio de la Mesilla del Cura, específicamente en un lugar que se llama Cañada de la Víbora, que podríamos decir que es un lugar que conecta a la Mesilla del Cura con los llanos del norte, de la zona de Quines probablemente. Y estamos en lo que podría ser una de las pinturas rupestres más altas de la provincia de San Luis. En este lugar encontramos pinturas que a base de puntos y líneas constituyen círculos, constituyen lo que podríamos describir como cruces con su contorno repetido, ¿sí? Y hay un motivo muy específico y que captura toda la atención del panel, que es una especie de línea con algunas protuberancias, podríamos decir, y rodeado por secuencias de puntos. A esa línea la gente se ha referido como una víbora, y eso es lo que le da el nombre al sitio. Cuando Mario Consens realizó su trabajo a mediados de la década de los 80, fue asignando algunos estilos a lo que fue pintando y también le fue agregando una antigüedad. Sin embargo, a las de Quebrada de la Víbora no le pone ninguna antigüedad temporal y tampoco las introduce dentro de uno de los estilos. Por tanto, no sabemos mucho, hemos visto que algunas de las cosas que él pintó, que él describió, no están en el mismo lugar, se han borrado, y otras que él no describió las encontramos. Estamos en una primera etapa de trabajo. En el caso de pinturas rupestres, así como pinturas rurales, tenemos una condición muy específica, que estas pinturas contienen mineral magnética que se llama hematita y tiene que ser forzosamente color roja. Inclusive es la mineral que le da color a la pintura. No se puede utilizar otro color de pintura porque no contiene mineral magnético. Ocurre que cuando se aplican la pintura, o que se aplicaban, digamos, en periodos prehispánicos y además prehistóricos, minerales magnéticos están libres a orientarse y antes de secarse ellos se orientan hacia el campo magnético que existe. De esta forma, luego en laboratorio nosotros buscamos a obtener esta configuración y comparar los registros geomagnéticos a través de parámetros magnéticos con la variación ya conocida, determinando así la edad absoluta de las pinturas murales y rupestres. Estos motivos, cuando los comparamos a una escala, digamos, mega, que excede lo regional, vemos que por lo menos también así se presentan hacia el sector norte, lo que sería La Rioja, y bueno, y más allá. Y lo que vemos en las sierras, en diferentes lugares, es que podrían empezar a presentar elementos que podrían sugerir conexiones con otras regiones. Nosotros estamos ahora a unos 200 metros del pueblo de Saladillo, en el departamento de Coronel Pringles. Estos son quizás los grabados más al sureste que haya registrado Consens, al sur-sureste, y están bastante cerca del pueblo y no tienen deterioro, lo cual es muy importante y habla bien de la gente del lugar, de cómo lo ha conservado y que se mantienen. Bueno, en este panel podemos observar a partir de puntos y líneas que las líneas tienen tendencias circulares y algunas con cierta rectangularidad. Vemos motivos que son compuestos, ¿sí? Y por ejemplo allí se observa una secuencia de líneas paralelas, pero que justamente esa secuencia lo que denota también es un eje que es perpendicular a las mismas líneas, ¿sí? Entonces es un panel con pocos motivos y eso no implica que sea un panel simple o sencillo. Hay una tendencia en general de los sitios que registra Mario Consens en su publicación del 86, y es que los grabados
están o muy al sur o muy al norte. Por ejemplo, Quebrada de Cautana está totalmente al norte, y si uno mira más o menos por dónde podrían estar accediendo, sería desde arriba, digamos, desde el norte hacia el sur. Sería como lo más, por ahí puede no ser correcto, pero sería como lo más plausible. Mientras que aquí estamos hacia el sector sur, que sería más accesible. Si venís del este, como, no sé, yendo mucho más abajo del Morro para acceder a esta zona. Y si venís del oeste, pues también tenés que eludir un poco la Sierra Central de San Luis. Básicamente lo que plantea Consens con estos estilos es a partir de un análisis, bueno, con las pinturas, él retoma básicamente tres cosas. Los antecedentes que anteriores investigadores han planteado, él analiza las superposiciones de motivos y también el tema del deterioro. Lo que estamos haciendo es un relevamiento con una técnica que se conoce como fotogrametría. Básicamente tomamos una gran cantidad de fotografías del panel con arte rupestre y lo que queremos hacer es un registro preciso, rápido y económico de este alero. Básicamente la fotogrametría es una forma de generar semiautomáticamente con computadoras modelos en 3 dimensiones. Ese modelo nos va a dar una representación fidedigna tanto del alero en sí, del soporte donde se encuentra el arte rupestre, como de los grabados. Y lo que estamos observando acá, que estos grabados corren un gran riesgo de deterioro. Hemos visto algunos que están casi desaparecidos y creemos, si bien no somos especialistas en conservación, nos damos cuenta que están en gran riesgo. Por lo tanto, la técnica de fotogrametría nos permite generar un modelo en 3 dimensiones que por lo menos es un registro mínimo del estado actual, que podría servir para monitorear un deterioro y también para preservar, aunque sea de modo virtual, si esto llega a desaparecer. Estamos en el departamento de Coronel Pringles, a pocos metros del río Cañada Honda, y este es un sitio arqueológico con arte rupestre con el mismo nombre, Cañada Honda. En este sitio lo que podemos observar básicamente son líneas pintadas, y la relación de esas líneas configuran lo que muchos, tanto arqueólogos como visitantes, han interpretado como guanacos. Están hechos con pintura blanca básicamente. Pero en este sitio es interesante y también un poco triste que es muy evidente el uso en diferentes momentos de la historia, porque no solamente vemos esas líneas que podrían ser guanacos, sino que vemos publicidad política, el nombre del que visitó y quiso dejar su nombre, una de las grietas que se encuentra en la roca está llena de basura. Vemos también un fogón donde posiblemente se comieron un rico asado, y hay muchos elementos que básicamente lo que muestran es que quizás no es la mayoría, pero un grupo importante de la gente que viene a visitar el sitio lo que ha hecho es destruirlo en realidad. Y quizás su intención no era destruirlo, pero lo han hecho. El panel está mirando hacia el este, ¿sí? Y dentro de la topografía del panel tú ves que se usa
un sector muy específico que, si pensamos los diferentes ángulos que tienen, digamos, en promedio todos están mirando hacia el este. Otra parte del panel que mira un poco como hacia el sureste no está siendo utilizado, por ejemplo. Y eso puede tener varias relaciones. Por un lado, y sin duda tiene relación con el río, en términos de proximidad, pero se relaciona con él de una manera muy específica. Digamos, el río tiene un eje y este lugar estaría perpendicular a ese eje, ¿sí? En otros sitios hemos encontrado, por ejemplo, que están enfrentados a zonas relativamente rectas del río. Es otra forma de articularse también con un río. Bueno, ese tiene esa forma perpendicular, pero además de eso, si miramos hacia el este, hacia donde están dirigidos más o menos las figuras que encontramos acá, bueno, está de nuevo hacia el este. Bueno, justamente en el este tenemos los amaneceres y tendríamos que explorar si hay o no relación en ese sentido. A mi espalda tenemos el sitio de la Angostura, el sitio más grande o quizás el segundo de los que registró Mario Conces en los años 80, con una importante cantidad de pinturas, superposiciones y estilos que remiten no solo a este lugar, sino a algunas de las que podemos encontrar en Tilizarao, más abajo, más cercano a las cuencas medias del río Quinto, incluso a las que están en el Solá, hasta al final de esta cuenca, en la parte alta de esta cuenca. Yendo pues como a la interpretación tradicional que se ha hecho del arte rupestre, este motivo que está acá se asocia con la pisada de ave, una huella. Este otro motivo se asocia normalmente con un lagarto, y este otro motivo que justamente muestra el tema de superposiciones o el uso en un mismo momento de diferentes tintes, porque notamos como un relleno amarillo que está sobre algo rojo y puntos que delimitan ese tinte amarillo en secuencia de puntos blancos. La herramienta del D-Stretch lo que plantea es, con una fotografía, manipular el espectro de color y dándole realce a cierta parte del espectro, poder identificar no solamente mejor motivos que ya vemos, sino poder observar motivos que en este momento a nuestro ojo no se logran ver. Entonces te permite no solamente ver nuevas cosas, ver mejor las que ya vemos, sino también empezar a mirar cuáles están encima de cuáles. El sitio es muy interesante porque es muy extenso en la distribución de los grabados, y tiene sitio arqueológico pues con depositación de materiales, herramientas en roca, tiene también elementos de molienda relativamente cerca, aunque no directamente en el lugar donde están los grabados, como digamos en los alrededores. Además de eso, está relacionado de forma directa con el arroyo. Lo que encontramos acá es una ubicación del arte muy diferente a lo que veíamos antes. Antes era un solo panel muy grande con el arte concentrado, y acá en lugares muy bajitos
en frentes de la roca se ven grabados en diferentes sectores. De hecho, entre el primer y el último grabado hay más de 300 metros y al estar tan bajitos nos ha costado, estamos en esa tarea de recuperarlo. Básicamente hemos visto dos cosas. Por un lado, que no sería un error el hecho de que, por ejemplo, hay representaciones que él no vio. Y claro, estamos seguros que nosotros hacemos un trabajo súper detallado y después viene otro y encuentra otra cosa. Encuentra otro que se nos pasó a nosotros. Eso es normal. Lo que encontramos que puede ser un error, no necesariamente de él, es por ejemplo con la ubicación de algunos paneles. De hecho, hasta ahora nos ha pasado con uno. Sí, algunos no, de un panel en realidad, hasta ahora. Y es porque cuando él presenta el mapita para la ubicación, nos movemos desde uno que ya ubicamos de él en relación a ese, hacia donde debería estar y la distancia que debería estar, y no lo vemos. Pero también hay un asunto. Están cada vez más desgastados. Es posible que esté ahí, que hubiera estado ahí y no lo estemos viendo. Entonces no sabemos si es un error. Quizás es mala suerte de que simplemente ya no está. Lo que mis antepasados han dejado es parte de la vida, es la esencia de nuestro pueblo, es la identidad. O sea, la identidad para un pueblo originario es, si bien para la sociedad es cómo nos ven, cómo hablamos, cómo somos, cómo nos movemos, es todo un contenido de características que nos hacen ser lo que somos. En los últimos 3.000 años, las condiciones climáticas comenzaron a parecerse a las actuales. Casi todos los espacios de la provincia se encontraban ocupados por los pueblos originarios. Este fenómeno coincidió con la incorporación de nuevas tecnologías, como el arco y la flecha o la cerámica, un poco más tardíamente. Y en los últimos 1000 años probablemente empezó a existir una producción de alimentos, una horticultura, una agricultura de muy bajo grado. Este proceso, que fue diferenciando grupos en diferentes áreas de la provincia, se vio obliterado, cortado por la irrupción de los españoles. Lejos de desaparecer los pueblos originarios, en San Luis le han sido restituidos tierras recientemente y se encuentran en un proceso de construcción permanente de identidad, interactuando con el resto de los habitantes de la provincia.